Al principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bienvenidos a su programa, Verbo de Dios, la palabra de Dios viva y actualizada. ¿Qué tal, amigos? Les habla Nelson Enríquez de este espacio Verbo de Dios, canal YouTube. Y vamos a hablar hoy del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, siervo de Dios, el venerable y muy pronto beato, orgullo de los venezolanos, orgullo de la Iglesia Católica, ya con la aprobación eclesiástica de su beatificación. El doctor José Gregorio Hernández es un modelo de ciudadano, es un modelo venezolano ejemplar y sobre todo un modelo de cristiano. El doctor José Gregorio Hernández es un adelantado a su época. Lo que va a pedir el Concilio Vaticano II del fiel cristiano, del papel del laico en el mundo, de impregnar el mundo de Cristo, lo va a hacer el doctor José Gregorio Hernández en su vida, sin duda alguna. Si en algún momento se pensaba que la santidad solamente era posible alejándose de todo y encerrándose en un monasterio dedicado solamente a la oración, el doctor José Gregorio Hernández nos enseña que podemos ser santos desde los aspectos más comunes de nuestra vida. ¿Qué sabemos de este hombre? Que nace en Isnotú, estado de Trujillo. Pudo haber sido barinés, ojo, sus padres eran de Pedraza de Barinas y tuvieron que salir huyendo ante la guerra federal por la hostigación de Martín Espinosa hacia las familias barinesas, lo que se conoce como el éxodo de Barinas. Y llegan a Isnotú. El doctor José Hernández nace en el siglo XIX, va a estudiar medicina a Caracas y fue un alumno brillante, pese a venir de la provincia, ser una persona de escasos recursos económicos. Cuenta, José Gregorio era sastre, que muchas veces tenía que hacer sus propios vestuarios, trajes por no tener para comprarlo, pero siempre andando así muy pulcramente vestido, muy bien presentado. Y era un estudiante brillante, se graduó con las altas notas y esto le vale una beca del gobierno del momento, ¿verdad? El presidente Rojas Paul le vale una beca para ir a París a especializarse. Se va con un grupo de médicos, todos becados, y José Gregorio Hernández saca la especialización de histología, bacteriología, parasitología, siendo o trayendo no solamente a Venezuela, sino a América Latina el primer laboratorio, el primer microscopio, lo trae el doctor José Gregorio Hernández. Por tanto, tenemos aquí un científico excepcional. De hecho, en un congreso en los Estados Unidos tuvo un reconocimiento por esta labor, siempre pues becado del gobierno nacional. Gran científico, gran investigador que quiso ir más allá y que ya empezaba a demostrar que no hay ninguna dualidad entre fe y razón. Al contrario, la fe sin razón pues obviamente es algo infantil, pero la razón sin fe es cruel y carente de valores. Y eso el doctor José Hernández lo sabía bien. No solamente tenemos escritos y producción a nivel médico y las especialidades que ya mencioné anteriormente, sino también libros de filosofía, donde también cultivó las ciencias del espíritu. Por tanto, un investigador excepcional. Fue profesor universitario, un gran profesor. El doctor José Hernández rompe paradigmas. Es el primer profesor que no hace sus clases leyendo un libro, leyendo un material, sino que hablaba con sus propias palabras. Por tanto, sus clases eran magistrales, se llenaban. Incluso personas que no tenían, o estudiantes que no estaban viendo su materia, entraban al salón de clases. Fue un profesor excepcional, estuvo activo dentro de las autoridades universitarias, dentro de lo que es todo el Consejo Académico de la Universidad Central de Venezuela, ocupando vitaliciamente el sillón 28 en ese Consejo Académico. Por tanto, tenemos entonces un docente excepcional, un hombre también allí brillante, con una ética fundamental. Ese es el José Gregorio profesor, el José Gregorio científico, el José Gregorio médico. Pero eso también, la medicina la ejerció siempre como un sacerdocio. Visitaba a los enfermos, oraba a lo justo que tenía que hacerlo, y aquel que no tenía lo veía gratuitamente, llegando incluso a regalarle sus medicinas, y sabiendo que no solamente es la enfermedad física, sino la del espíritu. José Gregorio le hablaba a Dios de sus pacientes, llevaba oraciones, oraba con ellos, los reconfortaba, les daba muestras de cariño, sabiendo la importancia ya
no se conocía el término holístico, pero él estaba claro esa relación espíritu, cuerpo, emociones, y trabajaba integralmente eso en sus pacientes, se interesaba por su vida personal, ayudaba a los más necesitados. Cuento una vez, esto le valió ser médico del presidente Juan Vicente Gómez y de su hermano Juancho Gómez. Entonces, aunque no estaba de acuerdo con el gobierno de Gómez, pero fue un hombre que sabía diferenciar lo que era trabajar para el Estado o trabajar para un partido político, y que trabajaba en beneficio de su país, y logró muchas veces beneficios de Gómez para ciertas personas, perdón a presos, qué sé yo. Logró ganarse el respeto del benemérito. En una ocasión dice que cuando enfermó Juancho Gómez, la consulta valía 5 bolívares y le trajeron 15, y él le dio el vuelto, y Taraxona, que era el decano de Juan Vicente Gómez, se molesta por ello y le dice: yo cobro los gustos, solo el dinero déselo a alguien que lo necesite. Ese era el doctor José Hernández, trataba a todos sus pacientes por igual, caridad y ética. Pero también fue un hombre con un estilo de vida excepcional. No era aquel santo que por santo yo soy puro, yo estoy alejado de las personas. No, se logró un gran bailarín, abría la fiesta, se logró compartía con sus amigos. José Gregorio tocaba el violín, José Gregorio tocaba el piano, pero siempre manteniendo una conducta recta. No era un hombre de malas palabras, no era un hombre pasado de bebida, todo lo contrario. Era un hombre jovial, pero siempre con una buena conducta. Había ofrecido su castidad al Señor porque de hecho quería ser sacerdote, y aunque no lo logró, sabemos que estuvo 2 veces. Una vez estuvo con los cartujos y otra ocasión también estuvo seminario, siempre fuera del país. Todavía no había seminario por lo que había pasado años atrás con Guzmán Blanco en el país. Y en las 2 ocasiones, por su estado de salud, tiene que regresar, entendiendo por fin que Dios lo quería aquí. Como le dijo el monseñor Juan Bautista Castro, el obispo de Caracas: la medicina es tu sacerdocio, José Gregorio. Y así lo entendió él, pero siempre mantuvo su castidad al Señor sin importar el qué dirán. Cuenta que en una ocasión sus amigos lo encerraron con la prostituta más famosa de París cuando estaba ya haciendo sus estudios, y pensaban: no, con esta sí, esta destapó la olla de José Gregorio. Y duraron muchas horas en aquel cuarto, y no aguantaron la curiosidad, y cuando lo abren, consiguen a la prostituta llorando arrepentidamente sus pecados. Ese era el doctor José Gregorio Hernández. Aquella mujer salió a un confesionario a cambiar su vida. Un hombre de conducta intachable, un hombre que sabía diferenciar la amistad de la diferencia de pensamiento. El doctor Luis Racetti, un gran médico brillante también de aquel entonces, un gran científico, a la par del doctor Hernández, era ateo. Y en aquel entonces, y tenía mucha polémica, Racetti defendía el creacionismo, el doctor José Gregorio defendía la evolución. Racetti defendía la evolución, José Gregorio defendía el creacionismo. Ya, obviamente será Juan Pablo II quien va a poner fin a esta discusión, haciendo pues un encuentro entre estas teorías. Ese no es el punto de aquí. Pero el doctor José Gregorio manejaba aquello, pero lograba el respeto del doctor Racetti, que fue siempre su amigo. Lograban diferenciar aquello sin fanatismo, sin ultrajar. Lograba dar su verdad. Eso es muy importante, algo muy interesante que tuvo el doctor José Gregorio Hernández siempre. Manejaba con eso, la amistad con Luis Racetti, con Santo Dominici, un gran médico y científico del momento, cuyo padre prácticamente se puede decir que adoptó a José Gregorio en su momento de estudiante en Caracas. Ese más fue el doctor José Hernández, preocupado por los sucesos del país, un hombre informado, un hombre que tenía la Biblia en un lado, pero también el periódico. José Gregorio, cuando el gobierno de Cipriano Castro, que fue aquel bloqueo que se decía que los ingleses iban a invadir Venezuela, se alistó en las armas por defender la soberanía del país. No estuvo nunca interesado en la política, pero sabía que había que participar de alguna manera en los hechos políticos como hombres sociales que somos. Y estaba muy pendiente de que acabara la Primera Guerra Mundial, y de hecho ofrece su vida a Dios por el fin de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra se lleva a cabo entre 1914 y 1919, y justamente cuando se va a firmar el Tratado de Paz, el 29 de junio de 1919, muere atropellado el doctor José Gregorio Hernández, donde Dios ofrece el holocausto de su vida. Donde Dios recibe el ofrecimiento del holocausto de su vida, quise decir. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que hablar y conocer de este gran hombre
que orgullo de los venezolanos, que con toda seguridad no dudo que cuando sea santo, pues primero sea beato, después sea santo para la Iglesia Universal, no dudo que sea el patrón de los laicos en algunos años, pues, Dios sabrá. Eso lo pronostico, me atrevo a decirlo. El doctor José Gregorio Hernández, que supo unir la vida civil, que era practicante de la caridad, que era un hombre de oración. El doctor José Gregorio Hernández era un hombre de comunión diaria, de hacer siempre visitas frecuentes, diarias al Santísimo, entraba mucho a la Santa Capilla de Caracas, caminó a su casa, gran devoto de la Virgen de las Mercedes, y un hombre íntegro, un venezolano ejemplar, un profesor de ética, un científico de avanzada, un cristiano como tú y como yo. Eso y más fue el doctor José Gregorio Hernández. Muchas gracias.